Los 5 sentidos, ¿cierto? ¿Alguien tiene más? ¿Alguien tiene otro sentido? Dicen que las mujeres tenemos el sexto sentido, ¿cierto? Pero no está comprobado. Tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son esos 5 sentidos? Ayúdenme. Primero, Visión. visión. Todos tenemos acá visión. Gracias a Dios, ¿cierto? Segundo, olfato. ¿Olemos? ¿A qué huele acá? ¿Rico o feo? La verdad. Como a los tacos. Como a niño de escuela dominical. Tercero, Gusto. gusto. Nosotros podemos probar la comidita, ¿cierto? Heladito. ¿Qué nos gusta? Empanaditas, sí, qué rico. Otro, ¿cuál otro tenemos? Tacto. Podemos tocar, ¿cierto? Tocar que está a su lado. ¿Lo siente? Muy bien. Y el quinto, Oído. oído, ¿cierto? ¿Nosotros hablamos de hablar? No. Ven, Andresito, un momentico, por favor. Nosotros por medio de nuestros sentidos podemos comunicarnos con las personas, ¿cierto? Entonces, podemos, ¿qué dijimos? Escuchar. ¿Me escuchas? Sí, ¿cierto? Ver, ¿me ves? Podemos oler, ¿cierto? Todos nosotros podemos oler. ¿Hay una forma en la que Andrés pueda saber lo que yo estoy pensando? No. ¿Seguro? De pronto por la parte de comunicación visual. Corporal. Cognitivo. ¿Sí? ¿Qué estoy pensando? Soy muy Podemos expresar de pronto por ahí, pero si estás quieta, ¿Alguien más podría saber qué estoy pensando en este momento? No. Listo. Cambio de Entonces, Dios, imagínense, ¿cómo? Dios. Dios sí. Bueno, ya para allá. Imagínense que nosotros, ya lo vimos en la primera clase, cuando Dios nos creó espíritu. ¿Recuerdan que la esencia del hombre es el espíritu? Nosotros somos espíritu, somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Pero nuestra esencia es espíritu. ¿Dios cómo se comunicaba con el hombre? Por el espíritu. Cuando el hombre desobedeció, ¿qué pasó? Hubo una división entre Dios y el hombre, o sea que esa comunicación se cortó. Ahora Dios, que es espíritu, ¿cómo se iba a comunicar con nosotros si ya esa comunión, esa comunicación se había cortado? Por medio de por medio de por medio de su palabra. Este fue el medio que Dios ideó en su misericordia para podernos hablar a nosotros, porque nosotros como espíritu ya se había cortado esa comunicación. Y Dios por medio de su palabra se comunica con nosotros. Entonces, ¿cuál es la manera de saber qué piensa Dios? Por su palabra, por medio de su palabra. Entonces, cuando yo los ponía aquí con Andrés conmigo, le decía, ¿puedes saber lo que yo pienso? No, pero si yo hablo, él puede saber lo que yo pienso, ¿cierto? Por medio de lo que yo digo, yo puedo expresar lo que siento. Asimismo, Dios se expresa con nosotros. Por medio de su palabra, Él expresa sus pensamientos hacia nosotros. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, la voluntad de Dios, quién es Dios, cuáles son los pensamientos de Dios, ¿dónde los debemos buscar? En la palabra, porque es lo que Él piensa, es lo que Él ideó para nosotros, es el propósito de Él para nosotros, Señor. Bueno, pero voy a hacer un punto referente a lo que acabas de decir, ¿no? Pero cuando cae el hombre de la gracia de Dios, pierde la comunicación, Dios le hablaba al pueblo por medio de hombres, de profetas. No directamente de la palabra. Y los hombres, los profetas, ¿qué hablaban? La palabra de Dios, lo que Dios les revelaba. Pero sí, hay maneras en las que Dios nos habla. Dios nos puede hablar por ángeles, por sus profetas, por sueños, por visiones y obviamente por su palabra. Y vamos a ver la lección 8, por favor, todos. 9, perdón, la obediencia a Dios. ¿Listo? Todos ahí en su libro, ¿sí? Listo, entonces vemos que los objetivos son 3. 1, crea que a través de su palabra Él lo cuida, lo protege y lo instruye para vivir correctamente. Entonces vemos que nosotros debemos entender que su palabra es la que nos guía y que su palabra es de bienestar para nuestra vida.
La Biblia es la palabra viviente de Dios, es la revelación de sus pensamientos acerca de nosotros, lo que Él quiere para nosotros. Eso es la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras son una carta de amor escrita por el Padre para nosotros sus hijos. Qué bonito, ¿no? O sea, se cortó la comunicación y Dios dijo, ¿qué hago? Tengo que darles mi palabra para que ellos la lean. O sea, que es inspirada de Dios, por Dios, para nosotros. Dice, permita que Cristo sea hoy una experiencia personal de gozo en su vida y use la palabra como su manual de principios y valores. Ahorita vemos esta sociedad terrible, ¿cierto? Pero nosotros que sí entendemos, nosotros que ya tuvimos esta oportunidad de conocer a Dios, sabemos que toda esta decadencia es debido a que la gente le ha dado la espalda a Dios y a su palabra. Si nosotros viviéramos todos conscientes de este manual, de este hermoso manual que es la palabra de Dios, este mundo sería diferente, ¿cierto? Practique una vida de dependencia y sometimiento a Dios. Sea obediente en todo lo que Él manda y prepare así para vivir una vida llena de las bendiciones de su Padre que lo ama. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿qué hay para nosotros? Bienestar, vida, bendiciones. Si nosotros obedecemos su palabra, vamos a tener bendiciones para nuestra vida. Sus pensamientos son de bien. Deuteronomio 28, 1, 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué toca hacer para que estas bendiciones nos alcancen? Oír y obedecer la voz de Dios. Obedecer al Padre. ¿Qué es obedecer al Padre? En Génesis 27, 8 dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Y si nosotros leemos, ahorita vamos a leer todos estos versículos, nos damos cuenta que siempre Dios nos está instando, motivando a que lo obedezcamos, a que escuchemos, a que meditemos, a que leamos, y que si nosotros obedecemos, vamos a tener estos frutos de bendición de los que Él habla en la Biblia. Dice, la obediencia es el acto de cumplir con las órdenes o instrucciones de un superior. ¿Se acuerdan de Simón? Esa es la obediencia, cumplir, obedecer. El término hebreo chama, ¿cómo? Eso suena venezolano, ¿cierto? Significa prestar oído, escuchar, oír. Así que, ¿qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Darle la espalda, revelarnos, escuchar, ¿cómo es? Prestar oído, escuchar, oír. La persona obediente es aquella que está persuadida. Entonces, cuando yo les ponía el ejercicio de Simón, ¿ustedes por qué lo hacían? Porque confiaban en lo que yo les estaba diciendo, ¿cierto? Gracias. Gracias por confiar en mí. Pero entonces así pasa con la palabra de Dios. Nosotros la obedecemos porque estamos persuadidos de que es la verdad. Porque si para nosotros fuera un libro más, pues decimos, ah, tan chévere, eso debe ser chévere hacerlo, ¿no? Pero no lo creemos porque no estamos persuadidos. Cuando un creyente obedece a Dios, muestra de que en su corazón le cree a Dios y a su palabra. Eso es lo que nos pasa a nosotros. La obediencia es la fe en acción. Ustedes se acuerdan una clase que tuvimos, que también la tuvieron conmigo, que yo les decía que era lo más loco que habían hecho por amor, que aquí me dijeron algunas cositas, y dijimos que hay dos características de la fe y del amor. Bueno, una misma característica de la fe y del amor. ¿Cuál era? ¿Cómo demuestro la fe? ¿Y cómo demuestro el amor? Con acción, ¿cierto? Esto mismo es la obediencia, con acción. O sea, yo, como mi mami me manda a lavar la loza, yo sí, mami, ya voy, pero nunca voy. No soy obediente, ¿cierto? Y eso nos pasa a nosotros. Leemos y leemos, pero hacemos lo contrario. Entonces, ¿la obediencia qué es? Acción, es hacerlo. Creer en Dios y su palabra es estar persuadidos de que Dios y su palabra son uno solo, que Dios es veraz y su palabra es la verdad. Si creemos en la palabra de Dios, debemos actuar de acuerdo con ella. Eso es obediencia. O sea, si creemos, actuamos de acuerdo a ella. La obediencia demuestra ¿qué? Fe. Nuestra fe. Romanos 12, 1, 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuál es la invitación? De que no nos acomodemos a lo que hay en este mundo. Que si todos hacen lo malo, pues yo también hago lo malo. De que si todos dicen que esto bueno, que yo sé que es bueno, no es bueno, entonces porque ellos dicen yo no lo hago, no. Que seamos íntegros, que renovemos nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Con su palabra. Cuando vengan pensamientos a nosotros malos, ¿qué pueden ser esos pensamientos malos? De tristeza, de soledad, de enfermedad, cosas que no le agradan a Dios. ¿Qué vamos a hacer, señora? Enojo, ira. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la palabra de Dios. Importante que si a nuestra mente le gusta volar mucho, si ustedes de pronto les pasa, no sé, si les gusta volar como mucho, empecemos a someterla a la palabra de Dios. ¿Cómo la sometemos a la palabra de Dios? Memorizando. Memoricemos. Cada vez que estemos por allá divagando, entonces empecemos. Luchemos. Entonces empezamos con Job 8:7, que ¿qué dice? El que nos aprendimos toda esta semana. Y aunque pequeño, tu estado será muy grande. Entonces vamos a empezar a no darle lugar a esos pensamientos malos o negativos en nuestra mente, sino vamos a empezar a declarar la palabra de Dios. Importante, el pastor siempre nos da un versículo semanal, los invito a que lo memoricemos, eso nos ayuda en todo. Dicen que memorizar también ayuda para prevenir el Alzheimer, esa otra enfermedad que es parecida, ¿cómo se llama? Parkinson, demencia. Entonces, no solamente es por un ejercicio, sino realmente es muy bueno para nuestras vidas, para todo, porque la palabra de Dios es tan íntegra que nos ayuda hasta nuestra salud mental. Entonces, los invito a que memoricemos. Esta semana tenemos un reto, empecemos. Si no han iniciado, empecemos esta semana, meditemos todos los días. Con que lo repitamos todos los días, nos vamos a dar cuenta el viernes que ya lo tenemos en nuestra mente. Entonces, hagámoslo. Solamente leámoslo todos los días, en la mañana, leámoslo. Y el viernes se van a dar cuenta que ya lo tenemos en nuestra mente. Entonces, esa es la invitación. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Que todo lo que hagamos, lo hagamos con fe. Lo que hagamos sin fe no le agrada a Dios. La obediencia a Dios nos trae bendición. Deuteronomio 11:13-14. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces aquí Dios que nos dice que obedezcamos cuidadosamente su palabra, sus mandamientos. Y si estamos en una situación mala, ¿qué hacemos? Confiamos en las promesas de Dios. Dice que Él dará la lluvia en su tiempo. Entonces empecemos a declarar esa palabra. Si hay algo que de pronto está en sequedad en nuestras vidas, empecemos a decir, Dios, tú eres quien envía la lluvia en su tiempo. Empecemos a declarar la palabra de Dios. ¿Por qué debemos obedecer la palabra de Dios? Porque Dios lo manda. En Jeremías 7:23 vemos, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que os vaya bien. Entonces, la obediencia que trae bendiciones, nos va a ir bien. Pero si no obedecemos esto que trae a nuestras vidas, maldiciones, consecuencias. Deuteronomio 28:62 dice, y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Entonces, aquí ¿a qué le pega? A nuestras generaciones, ¿no? Si nosotros somos desobedientes, si nos rebelamos contra la palabra de Dios, van a haber consecuencias también sobre nuestras generaciones. Dice, quedaréis pocos en número. ¿Qué quiere decir? Nada de hijos, nada de familia, seas una maldición. Vamos a leer una historia de Saúl. Yo no sé si ustedes la conocen, en que está en Primera de Samuel, cuando Saúl le desobedeció a Samuel. Si la conocen, no la leemos toda. ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? La leemos toda. Bueno, entonces vamos a Primera de Samuel 15. Vamos a ver aquí Saúl qué es lo que hace.
Entonces, primera de Samuel 15. ¿Todos estamos ahí? Yo leo uno y ustedes leen otro, ¿no? Para que yo no me canse. ¿Desde qué versículo? Desde el primero, vamos a leerlo todo. ¿Listo? ¿Todos ahí? Listo. Primera de Samuel 15. Yo los espero, tranquilos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ahí les voy haciendo un resumen. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel, antes de que tuviera reyes, Dios era su Dios y era su rey? Y ellos le dijeron a Samuel que ellos querían tener un rey sobre ellos que los gobernara. Esta petición del pueblo a Samuel le dolió mucho a Dios, porque Dios dijo, pero yo soy su Dios, yo soy su rey, ellos porque piden un hombre que los gobierne. Entonces dijo, pero bueno, le dijo a Samuel, como ellos lo han pedido, yo les voy a dar un rey para que los gobierne. Entonces Dios ahí escogió a Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? El que perseguía al rey David, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver por qué Saúl fue desechado y por qué lo reemplazó David. ¿Listo? Entonces, el primero, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos, destrúyelos junto con todas sus posesiones y no les tengas compasión. Mata hombres, mujeres, niños recién nacidos y también toros, ovejas, camellos y asnos. Listo, ahí paramos. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que ataquen a Amalek, ¿cierto? Porque se opuso cuando el pueblo de Dios de Israel subía por Egipto. Entonces dice, nos vamos a vengar de Amalek. Ataquen a Amalek. ¿Cuál fue la instrucción de Dios hacia el pueblo de Israel? Que acabaran hasta con las pulgas de las vacas, ¿cierto? Entonces, esa fue la orden. Entonces, primero ya vemos cuál fue la orden. Sigamos con el 4. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200.000 soldados de infantería más 10.000 soldados de Judá. Bien. Sí. Luego se dirigió a la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo, váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. 7. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los amalecitas los mató a filo de espada. Hasta ahí. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primero, una instrucción de Dios hacia su pueblo. Acaben con todos los amalecitas. Segundo, vemos al rey Saúl obedeciendo, ¿cierto? Ahí dice que los mató a todos a filo de espada. Hasta ahí todo va bien, ¿cierto? ¿Ven algo mal? No, vamos bien, ¿cierto? Listo. 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Se me perdió. El 8 no se leyó. ¿No? Sí. 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 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y aquí, ¿qué vemos? La desobediencia de Saúl. ¿Qué les había dicho? Que ni las pulgas de las vacas. Y el que hizo lo mejorcito, lo más chévere, como que eso sí no lo destruyamos, ¿cierto? Y la embarró acá en el versículo 8, la embarró, que tengo Dios al lado, que sí, tomó prisionero a Agag y su rey, o sea, separó al rey de todo el rebaño. Y dice, y mató a filo de espada a todo su ejército. La dejó vivir al rey. Ahí ya. Cuando Dios le dijo,
a todos, no deje vivo a nadie, ni a su ganado, ni nada. Y el 9 complementa lo que hizo. Sigamos con el 10. La palabra de Jehová a Samuel diciendo: Continuemos. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Sigamos. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel y he aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramidos de vacas es que yo oigo con mis oídos. O sea, aquí vemos que se encontraron Samuel con Saúl, ¿cierto? Sí. Y Saúl, ¿qué le dice? No, que mejor dicho, él es el hombre más obediente de este mundo, que hizo todo como le habían mandado. Y el profeta Samuel, ¿qué dice? Samuel dice: ¿y entonces qué es eso que escuchó? O sea, escuchaba por allá las vacas, las ovejas y decía, que ayúdenme. las vacas allá. Bueno, y sigamos con el 15. Saúl respondió de Amalek: los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la gruesura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta ahí, gracias. Listo. Entonces, ¿qué vimos aquí? La desobediencia de Saúl a su palabra y del pueblo también a la palabra de Dios. ¿Y qué dice el profeta Samuel a Saúl? Que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios, ¿cierto? Entonces, la invitación sigue siendo a que seamos obedientes a la palabra de Dios. Y pues las consecuencias que tuvo Saúl fue que el reino fue quitado, ustedes ya vieron que el espíritu después lo atormentaba, la presencia de Dios se apartó de él. Esas son las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Dice: la desobediencia de Saúl, voy en la página 120. Mostró su falta de fe y perdió el reino. Cuando le desobedecemos a nuestro Padre Dios, perdemos las bendiciones del reino de Dios. No siempre entendemos los mandamientos del Señor, pero por la fe en la sabiduría de Dios actuamos en fe. ¿A alguno le ha pasado que así? Como que lo voy a hacer, pero no entiendo por qué. ¿Sí? Yo tengo un compañero en la empresa y él cree en Dios, no es cristiano, pero cree en Dios. Pero él tuvo una situación y fue que
quedaron embarazados con su esposa y a los 3 meses les dijeron que el bebé estaba en sangre. ¿Cómo es que se llama? O sea, como que no hay bebé, se fue en sangre. No recuerdo bien el Embarazo término. utópico. Entonces, él decía, es una situación súper dura, pues porque estábamos ilusionados, ya tienen un bebé, iban para el segundo bebé, y él decía, pero no importa, los planes de Dios son mayores y si Él nos puso esto, no le vamos a preguntar por qué, sino para qué. Y yo como que lo miraba y yo por dentro como que eso me tocaba mucho porque decía, qué increíble que a veces nosotros, o sea, cuando confiamos en Dios somos así, ¿no? No entendemos, pero porque lo conocemos, sabemos que sus planes son mejores. No sabemos por qué está pasando esa situación, tal vez no lo entendemos, nuestra mente no alcanza a entender por qué, y uno siempre es por qué. Entonces no voy a servir más, me desanimo, me voy, no quiero saber de Dios, no quiero leer la Biblia, hoy no voy a orar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que le hacen oír de silencio a Dios, como que todos bravos ahí, yo sé que estás ahí pero estoy bravo. Entonces muchas veces nos pasa eso, pero la palabra de Dios nos invita a que le obedezcamos, a que no dejamos de leer su palabra, de orar, de buscarlo y entendamos que sus propósitos son más grandes, no, que ni lo entendamos, que creamos, que actuemos en fe, no en nuestras emociones o en las situaciones, porque sus planes para nosotros son mayores. Permanecer es obedecer, lo que les decía, aunque una circunstancia, una situación sea adversa, permanezcamos por fe. Ahí que estamos demostrando nuestra obediencia a la palabra de Dios. La obediencia glorifica a Dios. Cuando le obedecemos a Dios, nuestra vida es del agrado del Señor. Muchos verán nuestras buenas obras y Dios será glorificado. El cristiano obediente lleva mucho fruto. Juan 15:14 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Cuál es la invitación? Permanecer en Dios. En las buenas, en las malas, en las no tan buenas, en las no tan malas, en todo tiempo permanecer en Dios. Así nuestra fe sea puesta a prueba, así estemos decepcionados, así nos haya pasado algo, permanezcamos. Esa es la invitación que nos hace Dios, permanezcan. Ustedes no entienden ahorita, pero los propósitos de Dios son mayores. La obediencia produce victoria. La estrategia de Satanás es influenciarnos para que desobedezcamos a Dios. Ese fue su propósito en el huerto del Edén cuando tentó a Eva y sigue siendo su objetivo hoy en día. ¿Se acuerdan cuando Eva se comió el mango? ¿Qué debemos hacer para derrotar al enemigo? Pero ahí no dice si comió. ¿Usted no estuvo en esa clase? No, entonces no me entendí el chiste, así que no estuvo en esa clase. ¿Quién no estuvo en esa clase? ¿Se acuerdan del chiste del mango? ¿Quién se lo cuenta? ¿Quién lo cuenta? ¿Quién? Están muy tímidos. ¿No se acuerdan? Sí se acuerdan. ¿No? ¿Se sabe? Entonces nadie estuvo en la primera clase. Sí, pero no me acuerdo chiste. Sí, pero no me acuerdo chiste. Yo les dije que si sabían qué fruto había comido Eva. Entonces les dije que había sido un mango. Porque desde ahí las mujeres mangoneamos a los hombres. Ya se acordaron. La obediencia produce victoria. ¿Qué debemos hacer para derrotar al enemigo? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Resistir al diablo. Porque el que quiere hacer lo mismo que hizo en el Edén, que nosotros desobedezcamos a Dios. ¿Por medio de qué? De todas sus estrategias. La obediencia demuestra nuestro amor a Dios. El amor se expresa con acciones, lo que vimos ahorita. Juan 14:23-24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces es una promesa bien bonita, ¿no? Dice que si amamos a Dios y guardamos su palabra, Él viene con su Padre y hace morada con nosotros. ¿Nos gustaría que Dios hiciera morada con nosotros? Qué bonito, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Obedecer. Obediencia. La obediencia permite que actúe en nosotros el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:18-19. Porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por mí para la obediencia de los gentiles.
con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo que he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que Dios nos da ese poder. Nosotros en Hechos 1:8 vemos una promesa de Dios que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo en nosotros es poder, ¿cierto? Dios se revela a sí mismo a aquellos que le obedecen. Si Cristo no es hoy una experiencia personal de gozo en su vida, esto podría ser el resultado de la desobediencia. El Señor Jesús prometió manifestarse a todo aquel que le obedece. Entonces la pregunta es, ¿Dios y el Espíritu Santo se han manifestado en nuestras vidas? Sí. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Bonito, ¿no? Para caminar en obediencia se requiere de nuestra decisión de conocer la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Aquí la invitación es que meditemos y leamos la palabra de Dios. Si usted me dice que usted es cristiano, que usted ama a Dios, que usted lee la Biblia y tiene mala ortografía, no le voy a creer. Porque la palabra de Dios nos ayuda hasta en la ortografía. Si nosotros leemos, meditamos, estudiamos, hasta eso se nos arregla. ¿Lo pueden creer? Sigamos, estudiemos y meditemos en los atributos de Dios. Nuestra percepción espiritual de quién es Dios determina lo que pensamos, hacemos y declaramos. Cuando comprendemos de cuán amoroso, sabio, poderoso, íntegro y veraz es Dios, no tendremos ningún problema en creer en Él y en su palabra y obedecerla. O sea, nos volvemos todoterreno. Lo que Dios nos mande, lo hacemos porque creemos en Él, sabemos quién es Él, conocemos sus atributos, así que no vamos a dudar. Si Dios nos dice, vayan, nosotros vamos y que Él se encargue del resto. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Discernir el plan de Dios para su vida. Las Sagradas Escrituras declaran que Dios obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos dirige a través de todos los deseos correctos en nuestro corazón que están en armonía con su palabra. O sea que cuando nosotros tenemos su palabra en nuestras vidas, Él coloca en nosotros el querer como el hacer para sus buenos propósitos. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Un gran sentimiento de paz y plenitud viene cuando invitamos al Espíritu Santo a realizar su plan a través de nosotros. El plan de Dios para nuestra vida incluye el compartir nuestra fe en Cristo con otras personas. ¿Sí lo hacemos o no? Sí, claro. Ánimo, camine en fe. Conclusión. ¿Está usted caminando en obediencia en todas las cosas? Como discípulo del Señor Jesús, ¿está llevando los frutos que el Señor está esperando de usted? Pregunta interesante. ¿Lo estamos haciendo? ¿Está llevando los frutos que el Señor está esperando de usted? Imagínense ustedes como un árbol. Cada uno hágase esa imagen en su mente. Imagínense que ustedes son un árbol. Imagínense todas esas ramas, esas hojas bien bonitas, verdes. Y sean sinceros, ¿cuántos frutos tiene ese árbol? ¿Está bien llenito de frutos? ¿Falta? ¿Tenemos más potencial? ¿Cómo nos vemos? Ánimo, camine en fe, determínese a andar en obediencia delante del Señor y comience a anunciar a Cristo como un estilo de vida. Haga caso omiso de las críticas de las personas que lo rodean y de las circunstancias adversas. Viva diariamente dentro de la voluntad de Dios. Nuestra vida espiritual se fortalece cuando le obedecemos a Dios en las cosas más pequeñas. O sea que aquí la invitación es que hagamos de la palabra de Dios nuestro estilo de vida, en todo lo que hagamos, y siempre prediquemos, llevemos esos frutos, que ese árbol frondoso que nosotros somos y como nos imaginemos esté lleno de frutos, sea un árbol, mejor dicho, deseable. ¿Listo? Entonces, ¿qué